derecha izquierda, porque sí, digamos, para que una profunda pueda llegar al cerebro más común es que el pulmón, grandes, por ahí han visto algún TEP, y eso ocurre porque las venas de las piernas, por ejemplo, una TBP, genera que, bueno, ese trombo migre hacia la arteria pulmonar, todo por el lado derecho, ¿sí? Ventricular, arteria pulmonar, y un TEP. Cuando un foramen oval o hay una comunicación, puede ser que el paciente tenga una comunicación auricular, ¿hay algún cambio en las presiones? Es decir, cortocircuito de izquierda a derecha es de derecha a izquierda. Bueno, puede ocurrir lo mismo, en vez de ir a la arteria pulmonar del tronco, puede ir a la circulación sistémica, ¿sí? Y ahí puede ser causa de accidente cerebrovascular. Así que sí es una asociación que se busca siempre que hay una ACV en algún adulto. Bueno, retomando entonces lo de la CIA, lo que les comentaba, hay distintos tipos de comunicación interauricular y va a requerir distinto tratamiento también según la localización y según el tamaño. Hay algunas que nosotros sabemos que pueden achicarse, que tienden a achicarse o incluso a cerrarse en los primeros años de vida, como la comunicación tipo ostium secundum, y otras que sabemos que no, la comunicación tipo ostium primum o las comunicaciones tipo seno venoso tienen indicación, ¿sí? Sobre todo, obviamente hay que ver la repercusión, hay que esperar el momento adecuado que el paciente crezca, que sea más grande. Generalmente las comunicaciones interauriculares no se operan en lactancia, se operan en la edad preescolar, 5 o 6 años, dan cierre con percusión. Bueno, el ductus arterioso permeable es la persistencia de una estructura que también tienen los niños a vida que la necesitan también para la circulación fetal, y algunas veces esta estructura, que es un vaso que conecta el pulmón y el callado de la aorta, en algunas pacientes esto parece permeable. ¿Cuál es la fisiología, digamos, que debe ocurrir normalmente? Que el bebé nazca y que por el aumento de la oxigenación, la capa muscular, de músculo liso de esa estructura, de ese vaso, se contrae y se cierre funcionalmente, es decir, primero se contrae y se cierre funcionalmente y después se oblitera y queda para siempre. Debería ocurrir. En algunos pacientes eso no ocurre. Hay alguna predisposición en digamos, por algunas cuestiones para que el ductus permanezca permeable. Uno es, por ejemplo, la prematurez, porque en los prematuros, en los bebés prematuros, el músculo liso de esa estructura no está bien desarrollado y entonces el comportamiento cuando nacen no es como el de un recién nacido de término. Entonces es muy común ver en los recién nacidos maturos ductus permeables. Otra es la asociación de algunas patologías, por regiones, rubiola, sífilis, las TORS, digamos, eh, y otras caras, ¿sí? Por ejemplo, si hay una coartación de aorta, es muy frecuente que esté asociada a la presencia de ductus. Si, alguna cardiopatía cianótica compleja, que algunas necesitan del ductus para que ese bebé esté sobreviviendo, digamos. Entonces, a distintas otras cardiopatías. ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros en la ecografía lo vemos como un flujo que conecta, esto sería la arteria pulmonar, y esto que ven acá en azul es perdón, esta es la aorta, y esto que ven acá en azul es la arteria pulmonar. Y este flujo que es ascendente, ese es para nosotros el flujo, lo podemos ver por bidimensional también, comunicación entre la aorta descendente o el callado de la aorta y en un flujo continuo. Esto es un Doppler, flujo diastérgico, por eso que yo les mencionaba, es un sistólico en máximo, es un soplo que escuchan y en la diástole. La coartación, perdón, respecto a lo que es un soplo diferente al del
niño duro, digamos. En el prematuro a veces se hace el tratamiento con y no metástasis, tenés el ductus, pero eso es solo en los tratamientos de cierre farmacológico, solo tiene indicación en prematuros, en los niños no tiene indicación de cierre, eh, eh, y ahí se con por señal positivo se crea una especie de tapón en el ductus y con dispositivo. No requiere la estenotomía, en el caso antes no es por una mediana, por lateral, pero no hay pacientes preoperados. La coartación de aorta, que vamos a mencionar de estas más frecuentes de ver, creo que está cirugía de Fallot. La coartación de aorta una, ocurre que acción del canal eh, digamos, ya salieron a otros niveles, por ejemplo, antes de la salida de algún desvainal, pero esas son las menos frecuentes. Lo más frecuente es que o justo la sierra. En relación al lugar donde ductus, digamos, es una zona, nosotros le decimos a veces tiene una coartación yuxtaductal, es decir, que está cerquita de la zona donde... Las coartaciones, como todas las patologías que venimos diciendo, bueno, son, obviamente se habla de un espectro, va a depender del tamaño, de lo chico que sea, de las asociaciones, que a veces las coartaciones están asociadas a CIB grandes, a otras cardiopatías complejas, eh, y van a depender también de la represión alma, pero sobre todo año de la localización. A veces son cuartos críticos y esas cuarciones tienen en el recinto, es decir, ni bien cuando está el ductus permeable, el ductus asegura en la aorta descendente, pero cuando el ductus se cierra, es cuando el paciente, si son pacientes, debutan como si estuvieran chocados. Lo que piensan los neurólogos es, bueno, o tiene una cardiopatía compleja que lo está chocando, tipo coartación de aorta, o tiene, si no está azul, digamos, si no está ciano, lo primero que piensa es en coartación de aorta o en otra que es muy compleja, que es hipoplasia de las cavidades izquierdas, pero que cursa parecido a la coartación severa, crítica, o está séptico, digamos. Pero esas son como las dos grandes cosas, así que generalmente empiezan a cultivarlo y nos va haciendo. Las coartaciones críticas requieren tratamiento inmediato. Lo primero que se hace es poner prostaglandina al recién nacido para abrir el ductus y asegurar la perfusión distal, porque si no, toda la perfusión, ustedes imagínense, es como si que no pasa hacia la aorta descendente. Todos los órganos que están por debajo de la coartación sufren hipoperfusión. Así que se abre el ductus para hacer la perfusión en la aorta descendente y se evalúa en necesidad de tratamiento quirúrgico. Y a veces esto se puede operar, se opera, se hace una anastomosis tradicional, es decir, se da aorta y se vuelve a resuturar, tiene una técnica específica para disminuir la restenosis, eh, y generalmente son pacientes que andan eh, su etapa más que también. Eso es la coartación de aorta severa del recién nacido. A veces las coartaciones han sido tan críticas y que el paciente haya pasado y haya crecido y se detecte en un control de salud, 5 años, 6 años, 7 años, o inclusive a veces adolescentes, y uno les toma la presión y están hipertensos, por ejemplo. Entonces, bueno, bueno, hay un hipertenso, si hay un hipertenso, lo primero que tengo que pensar en un niño es que tenga que descartar la coartación de aorta. Como pediatra les puedo decir, bueno, hay que descartar otras causas también, las renales, hay otras causas, pero desde lo cardiológico, coartación de aorta.
y siempre palpar los pulsos inferiores, porque ahí vamos a notar la diferencia con los pulsos superiores, y entonces eso nos va a, digamos, a acercar más el bochín a que puede ser una coartación de aorta, ¿sí? Si lo notamos hipertenso en miembros superiores, también tomarle la presión en miembros inferiores. Si la diferencia de presiones entre miembro superior y miembro inferior acostado es mayor a 20 milímetros de mercurio, o sea que tiene más presión arriba que abajo, eh, bueno, nosotros ahí pensamos que puede estar coartado, ¿sí? El canal auriculoventricular completo, estas son un poco más complejas, viene esta y después Fallot, es una patología que decíamos que asociamos al síndrome de Down y es la falta de la cruz del corazón, es decir, no se formó correctamente la aceptación del tabique interventricular y del interauricular, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que hay una comunicación interauricular grande a nivel de las válvulas y una comunicación interventricular también a nivel muy cercano a las válvulas. Y acá en el ECG se ve, estas dos son las aurículas, los ventrículos, este es el septum interventricular y este es la porción del septum interauricular. Fíjense que la comunicación entre las aurículas sería acá, es una comunicación de tipo ostium primum, ¿sí? Pero lo que vemos es una gran comunicación que comunica todo. Comunica el ventrículo izquierdo con el derecho, con las dos aurículas. Decimos, muchas veces lo decimos así, es una falla en la cruz del corazón. Muchas veces esto se asocia a la malformación también de la válvula auriculoventricular. A veces es una válvula auriculoventricular 1, a veces son dos, bueno, y puede variar esas válvulas. Esto siempre es quirúrgico, siempre es quirúrgico. Y la tetralogía de Fallot, que es la apatía senil, así que por eso la traigo a colación, porque es la más frecuente de la cianótica. Se llama tetralogía, cuatro componentes, digamos, que componen la patología. Una es la estenosis valvular pulmonar, valvular, eh, la hipertrofia del vínculo de hecho, la comunicación vincular, el desplazamiento sobre la comunicación. Esta aorta desde el ventrículo izquierdo, pero en el caso de la tetralogía de Fallot se corre. ¿Y por qué corre? Porque lo que hay en realidad es un desplazamiento en el tabique que separa, que forma, digamos, la aorta y la arteria pulmonar. Cuando uno repasa embriología del corazón, la embriología, la formación de la aorta y de la arteria pulmonar surgen las dos de un mismo cono, de un cono embriológico. Y ese cono después se septa, es decir, ocurre una septación en el cono que va atándose y que va formando las arterias con la forma normal que tienen las dos arterias. Y eso es lo que es la patología de Fallot. El septum, el septum conal, se llama así, la parte que separa las dos arterias, se desplaza y se desplaza hacia el lado de la pulmonar. Entonces hace que se corra la aorta, por eso cabal sobre la comunicación interventricular, por eso la arteria pulmonar es más chiquita y consecuentemente lo que el ventrículo debería que hacer más fuerza por mandar sangre por una arteria que es más pequeña, entonces se produce el engrosamiento o la hipertrofia del ventrículo derecho. En el eco lo vamos a ver, sería el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta la aorta, esta la aurícula izquierda, entonces vemos que hay una comunicación, acá hay un agujerito, una comunicatrículo, y la aorta que está sobre, que está por arriba, ¿sí? Y en un eje corto de los grandes vasos vemos, esta es la comunicación interventricular, esta es la aorta, este es la parte del septum, ese que yo les decía septum conal, ¿sí? Que es la parte esa que ya dividir las dos arterias, está cerquita de la división de las dos arterias, y la que se desplaza y que genera que haya una estenosis pulmonar, que hay estenosis valvular pulmonar, pero además hay una estenosis por debajo de la válvula, subvalvular. Y eso también es parte de la tetralogía de Fallot. Estos pacientes
se los evalúa, si están compensados, a veces se puede esperar a los 3, 6 meses para la cirugía, pero también son patologías que son quirúrgicas. ¿Y por qué son cianóticos? Porque como hay un aumento de presiones en la arteria pulmonar, el cortocircuito de la comunicación entre los ventrículos, cuando la estenosis pulmonar es muy importante, en vez de ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Entonces va a haber sangre mezcla en el ventrículo izquierdo y en la circulación sistémica, y además con el caso de la aorta también. La sangre que viene del ventrículo derecho pasa directamente a la aorta. Entonces es una patología cianótica. Capaz que alguno ha visto en algún momento, hay algunos Fallot que nosotros llamamos Fallot rosados, porque como decía, todo es un espectro y hay distintas variantes. Hay algunos pacientes que pueden tener tetralogía de Fallot y no ser cianóticos, y son aquellos que justamente la estenosis en la válvula pulmonar es un poco menor. Pero a grandes rasgos a ustedes les tiene que quedar que Fallot es sinónimo de cianosis. Bueno, saliendo de las cardiopatías congénitas, la cardiología infantil no solo abarca las cardiopatías congénitas y malformativas, sino que a veces hay cardiopatías adquiridas, ¿sí? Y entonces, bueno, es muy importante recordar siempre que hay factores de riesgo cardiovascular en infancia y adolescencia, que hay que prestarles atención: el tabaquismo activo o pasivo, la hipertensión esencial, no la relacionada a cardiopatía, pero la esencial, la relacionada a cardiopatía también, pero quiero decir que hay pacientes que son hipertensos esenciales. La dislipemia, recordar que se recomienda en pediatría y a todos los niños 6 y los 6 y 12 años y en la adolescencia, reales menores, aparte de factores de la enfermedad prematura. Eh, bueno, tener en cuenta el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, que también es muy frecuente, y el síndrome metabólico de la infancia. Bueno, les cambié de salir de falote y otra cosa, perdón, fue medio abrupto. Eh, bueno, y otras patologías adquiridas, no olvidarse las miocardiopatía, la miocarditis, la pericarditis, la endocarditis, la afectación de la funicular por fármacos, sobre todo los quimioterápicos, que eso lo vemos bastante en el hospital. Eh, Muchas veces hemos tenido el paciente que ha tenido disfunción por quimio, pero a veces, bueno, se va evaluando en el seguimiento. La enfermedad de Kawasaki, la enfermedad se puede y además se puede ver dilatación de las arterias coronarias. Una afectación que nosotros hemos visto bastante, hemos visto, pero hemos tenido algunos casos, desde que apareció el COVID, que es el síndrome de inflamación multisistémica post-COVID, que comparte algunas características con la enfermedad de Kawasaki. Y bueno, en la enfermedad renal crónica y en la hipertensión pulmonar también puede haber afectación cardiovascular, así que también son pacientes que requieren evaluación. Bueno, descansen, tomen agua, tomen su mate, y ahora vamos a divertirnos un ratito con algunos casos clínicos. Son 2 casitos nada más, ya terminamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Algo de algún paciente que hayan visto? Como para hacerlo un poco más dinámico. No llegué a No sé si anotar los dos están screening que se tienen que hacer. Era bien. uno de El 6 a primer es 11 años y el otro. entre los 6 a los 11, ese es un sal, entre los 6 a los 11 años y en la adolescencia. Y se hace en menores, o sea, a partir de los 2 años se puede hacer si hay eh, factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica prematura. ¿Cuáles son estos? Que haya algún familiar de primer grado que haya tenido ACV o colocación de stent o cardiopatía isquémica, digamos, alguna obstrucción coronaria, en menores de 40 años. Menores de 50. En ellos, por ejemplo, si hay un abuelo que tuvo una ACV a los 32 años, bueno, se estudia a los nietos. Y cuando hay padres que tienen dislipemia en jóvenes, por ejemplo, tienen, no sé, 35 años y son dislipémicos, están medicados con alguna estatina, bueno, ahí se empieza a estudiar a los chicos un poco antes también. Eh, Tenemos muchos pacientes, o sea, estos
sobre todo para el diagnóstico de las hipercolesterolemias. Las colesterolemias son 60%, o sea que es muy, eh, eh, hay que recordar también la importancia, porque en realidad yo siempre por ahí les explico a los papás, la importancia de darlas a que no tengan lesión tórpida a los 40, 50, 40, 45 años no tengan un infarto, digamos, esa es la importancia y a veces se ha visto, algunos estudios demuestran que la intervención temprana, inclusive con medicación, si son hipercolesterolemias muy importantes, a partir de los 10 años, por ejemplo, mejora mucho el pronóstico de las placas ateromatosas. Así que eso es todo otro tema, las dislipemias, pero bueno, les voy a dejar igual una lectura recomendada que es el consenso de la SAP. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, seguimos con los casos. ¿Seguimos casos? El caso clínico número 1 es una paciente femenina de 14 años de edad que consulta palpitación. Es una púrpura de Henoch, 5 años, lo cual es digamos, que vino estaba recibiendo enalapril y pentoxifilina. Y bueno, venía porque en realidad tenía palpitaciones desde los 6 años de edad. Ella dice, desde los 6 años tengo palpitaciones. Pero todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Y en realidad lo que más le molestaba el último tiempo era que no podía hacer la física porque lo sentía demasiado y la asustaba. Como antecedentes heredofamiliares, un tío materno con una aorta bicúspide. La aorta bicúspide tiene asociación genética, así que eh, por eso es un antecedente relevante. Cuando la realizó, ruidos normofonéticos, no tenía soplos, pulsos femorales presentes, regulares y simétricos respecto a los superiores, con una TA normal. El electrocardiograma es el siguiente, ¿sí? Es un electro normal, no tiene arritmia, no tiene prolongación del QT, no tiene patente de Wolf, o sea, no hay nada que a mí en ese electro me haga sospechar que puede tener una arritmia. Le pido estudios complementarios porque el relato era muy notorio, el relato era, la paciente estaba teniendo palpitaciones, eh, así que había que estudiarla, y se le pide Holter, ecocardiograma, ergometría y laboratorio. El paciente se hace el laboratorio, ¿qué laboratorio? Porque, como decíamos, la puede generar que escuche hacer que la paciente taquicárdica persistentemente y entonces tenga palpitación, sienta palpitación. En este caso no estaba taquicárdica, pero puede pasar. Puede pasar que tenga alguna extrasístole supraventricular también relacionada a la hiperdinamia de la anemia. Entonces, bueno, nos puede servir. La tiroides también, tenemos siempre TSH, T4 libre, en algunos casos T3 libre, porque también puede generar palpitaciones, o sea, generar algún tipo de arritmia asociada a las palpitaciones, ¿no? Y la paciente en realidad, bueno, por cuestiones organizativas, de la obra social, qué sé yo, después de la consulta, lo primero que se hace el ecocardiograma normal. Hasta ahí, todo normal. Y lo segundo que se hace es una ergometría. Antes que el Holter, bueno, tuvo el turno de la ergometría, así que se hizo la ergometría. Ay, me quedó mal. Bueno, cuando hacemos la ergometría, la paciente hizo todas las etapas bien, hizo un esfuerzo, pero todo venía siempre sinusal, y en la recuperación, esta era la frecuencia cardíaca sinusal, ¿sí? Más o menos estaba ahí en 200, un poquito menos, 100, y un poquito menos, perdón, 150 sinusal, empieza a hacer una taquicardia paroxística supraventricular. No sé si se ve acá porque es helada, pero se las quise agrandar para que lo vieran. Viene sinusal, ¿sí? Onda P, onda QRS, onda T, y inicia la taquicardia paroxística mientras estaba haciendo la ergometría, o sea, estaba cambiando la recuperación, por supuesto, porque empezó a marearse, suspendimos la prueba, como este trazado, Juan Bosch, eso por ahí lo han visto,
taquicardia nos dividimos así en grandes, o cuando han hecho algún curso de RCP, en complejo angosto o complejo ancho. Esto es una taquicardia de complejo angosto, es una taquicardia paroxística supraventricular. Y en esta fotito se ve cómo finaliza la taquicardia, ¿sí? Finaliza, hace una pausa y continúa sin usar. Bueno, esa paciente se hizo el diagnóstico porque, bueno, se internó, eh, se mandó con una taquicardia nodal típica, pero bueno, fue una paciente que estuvo, cuando yo la vi la primera vez tenía 13 años, 14 años, y estuvo desde los 6 con palpitaciones. Es probable que haya tenido la arritmia desde los 6 años, porque es una edad en la que empiezan con los síntomas, serían cortas, las autolimitaba hasta que en este momento fueron un poco más notorias. En el Holter tenía una carga rítmica, o sea, pasaba la mayor parte del día en taquicardia. Se ablacionó, anduvo muy bien y no ha vuelto a repetir episodios, así que por ahora venimos bien. Se ablacionó el año pasado, hace un año. ¿Alguna pregunta de este caso? Vamos, nada, no le llama la atención nada. Bueno, a nosotros nos llamó, la verdad nos llamó la atención que la paciente en el electro fuera normal, porque justo, o sea, se ve que justo el momento en el que la vimos con la consulta no estaba haciendo taquicardia, porque Holter estaba casi todo el día con taquicardia. Bueno, caso clínico 2, valor de 6 años de edad. Son todos casos reales, ¿eh? Los dos. Derivado por el pediatra de cabecera porque le había escuchado un soplo. 6 años, asintomático cardiovascular aparentemente hasta ese momento. Como antecedentes personales, fue un paciente de término, de peso adecuado, con buen crecimiento. Sí había tenido múltiples cuadros respiratorios. El último había sido una neumonía, eh, que, que había sido el su último año, y había tenido cuadros broncoobstructivos también frecuentes. Como antecedentes heredofamiliares, la mamá había tenido diabetes gestacional durante el embarazo de él, pero no había otros antecedentes. Cuando se lo examina, tenía un segundo ruido desdoblado fijo, un soplo sistólico eyectivo de 3 en 6 en foco pulmonar, y los pulsos femorales presentes y una TEA normal para la edad. Este es el electro. Es un electro. ¿Alguno me lo quiere describir? Tenemos unos minutitos. O si le llama algo la atención del electro. Bueno, para un paciente de 6 años, no tengo mucho quórum. Para un paciente de 6 años no es un electro normal porque tiene una desviación del eje. Eh, Uno podría decir, bueno, pero el eje está medio ahí cerquita a 90, sí, pero está más cerca de 120 y tiene 6 años de edad, ¿sí? Es un eje, el eje QRS no es normal. Después el resto, la verdad, tiene un ritmo sinusal, no estaba taquicárdico, no tiene ninguna otra alteración. Tiene ahí una melladurita en B2, ven que hay como una melladura ahí en la R, pero no llega a ser un bloqueo de rama. Sí, a veces cuando vemos un bloqueo completo de rama derecha lo podemos asociar a algunas cardiopatías, pero en este caso no llegaba. Pero bueno, el eje no era normal y el examen clínico tampoco. Erika, ¿puede que en ABF también haya una Hay melladura? una es solamente rama ventricular. Ok. Esta es la placa de tórax. ¿Es normal o no es normal? Ninguna. Pues, no sé si está bien lo que voy a decir. ¿Puede ser que tenga como No importa, hiperflujo? aunque sea una pavada. Tiene hiperflujo, sí. O sea, el hiperflujo lo vemos, sí, con
esta es la arteria que se ve más, como más llenita, digamos, la vemos más blanca, y se ve también, ¿sí?, que hay más flujo hacia todos lados, digamos, ¿sí? Hay perflujo hacia todo el corazón. Hay un poco de cardiomegalia, si ustedes la ven, no es asito, ¿sí? Es una cardiomegalia leve moderada, y tiene un poco de prominencia del arco pulmonar, ¿sí? Así que la placa tampoco es normal. Así que tenemos placa normal, eje QRS a la derecha, por lo menos eso en el electro, con alguna alteración ahí en la conducción intra, y tenía un segundo ruido desdoblado. Casi con esas cosas haríamos el diagnóstico, y podemos decir que no es típico, que ha crecido, que pero capaz que no sopla, repercusión, ¿no? Se hace el ecocardiograma, y en el ecocardiograma esto es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Así que lo que más llama la atención es la gran dilatación de la aurícula y del ventrículo derecho, sobre todo de la aurícula, ¿sí? Mucha dilatación de cavidades derechas. Y cuando vamos a un eje que se llama eje subtal, vamos a decir, se llama eje entre y una comunicación, ¿eh?, en esta zona que es justo en la desembocadura de la vena cava superior. Esta es la vena cava, ay, perdón, les spoileé. Esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior, ¿sí? Nosotros lo vemos al revés. Este es el hígado, vena cava inferior y vena cava superior. Este paciente tenía una comunicación interauricular tipo seno venoso superior. Son raras. eh, que había pasado desapercibida hasta los 6 años. Este paciente tuvo, además, bueno, ese tipo de anomalías, si quieren les dejo la imagen para que la vean un poquito más, ese tipo de comunicaciones se asocian a anomalías en el retorno venoso pulmonar. Y este paciente sospechábamos que tenía una vena pulmonar que es superior, en vez de desembocar en la aurícula izquierda. Lo confirmamos, se pidió una tomografía y se confirmó el diagnóstico, y se operó. Y este es el eco posquirúrgico. Este pacientito se operó este año, sin, ya sin predominio de cabeza derecha, con la CIA cerrada. CIA Erika, cerrada. no sé si me o todos porque la última partecita que nombraste recién no se escuchó bien. ¿Qué se operó? No, a ver, no. ¿Lo otro lo habían visto? Sí, lo anterior sí se escuchó bien. Bien. No, el paciente se operó y estas son las ecografías posquirúrgicas. Se operó este año, ya no tiene dilatación, se rápidamente, muchas veces pueden tardar algunos meses en recuperar, digamos, el tamaño de los ventrículos y de las aurículas, pero este paciente rápidamente mejoró el tamaño ventricular y auricular, y acá es el mismo eje de cavas donde no se ve la comunicación, ¿sí? Así que ya es un paciente que anduvo muy bien. Bueno, se nos va a cortar, nos queda un minutito. Estas son algunas lecturas complementarias, si quieren después se las puedo pasar a Alejandra para que se las pasen. Eh, si quedó alguna preguntita, me pueden decir, y si no, les agradezco un montón que me hayan escuchado. Puede ser que en la ecografía, digamos, de antes de la operación, no solo haya estado, digamos, la aurícula como más dilatada, sino que la aurícula izquierda está como colapsada Está más claro, está rechazada hacia la izquierda, sí. Eso es por la gran dilatación de la aurícula derecha. O sea, la empuja. ¿No? Ah, ok. No es que es chiquita, sino que la empuja. Entonces después, una Ok. vez que se opera, vuelve a su tamaño normal. No es que tenía una patología Claro, en la es que aurícula me di izquierda. cuenta cuando mostraste la otra Claro.